Muy buenos días. El día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto de aula del curso de Química Agroindustrial. Nuestro grupo está conformado por Jonathan Ballesteros y Cristian León, quien les habla. El título de nuestro proyecto de aula es Evaluación teórica de 3 técnicas de extracción del aceite esencial de la especie Baccharis latifolia a nivel de laboratorio y planta piloto. En cuanto a resumen, tenemos que para la extracción del aceite esencial de la Baccharis latifolia se realizó a partir de las partes de la floración, en donde se utilizaron 3 técnicas que fueron arrastre con vapor de agua en laboratorio, arrastre con vapor y extracción con CO2 en estado supercrítico a nivel de planta piloto. Los dos métodos se mantuvieron entre los rangos de temperatura de 100 a 105 grados centígrados, mientras tanto que para la extracción con CO2 en estado supercrítico se mantuvo una temperatura de 40 grados centígrados. En cuanto a los rendimientos, oscilaron entre el 0.085% y 0.15%, de los cuales el 0.085% le perteneció a la extracción con CO2 en estado supercrítico. El 0.11%, que fue el promedio intermedio, fue para el arrastre con vapor también en escala de planta piloto. En cuanto al mejor rendimiento fue el 0.15%, que le perteneció al arrastre con vapor de agua en laboratorio, de los cuales se concluyó que la técnica donde se obtienen las cantidades más altas de los compuestos aprovechables para el uso del aceite esencial de la planta Baccharis latifolia fue el de arrastre con vapor de agua en laboratorio, por su rapidez y su eficiencia en comparación a las otras 2 técnicas que se utilizaron. En cuanto a introducción, tenemos que la especie Baccharis latifolia, el nombre común de ella en todos los pueblos de América, en todo el continente americano, es chilca. Aquí en Colombia se conoce también como chilca. Pues la chilca es una planta muy famosa por ser contenida en varios tratamientos de distintas enfermedades. Entonces podemos decir también que la planta chilca es una especie silvestre propia de lugares como la zona andina en Colombia, y que su fase de floración se presenta en periodos largos, considerándose desde la aparición de los brotes florales hasta el inicio de la formación de los frutos. Por ende, también utilizamos la parte de la floración por su abundancia en la planta. El origen del nombre chilca se debe a la voz quechua, que es la que utilizaba por los incas, y ellos lo utilizaban mucho esta planta como planta medicinal para sus tratamientos de antiinflamatorios y otras dolencias. Entonces, de acuerdo que es una planta silvestre muy abundante en nuestro país, se decidió valorarla para conocer sus ventajas y el procedimiento más efectivo y adecuado para la obtención de los aceites esenciales. En nuestra metodología vamos a utilizar 3 procedimientos aplicables a la destilación de materiales vegetales aromáticos. El primero es arrastre con vapor, denominado SD Stream Distillation. El segundo es arrastre con agua a vapor. Y el tercero, hidrodestilación, denominado HD Hydrodistillation. Bueno, en nuestro primer caso, que es el arrastre con vapor, se utiliza vapor de agua seco y sobrecalentado producido desde una fuente externa, en este caso una caldera, que ingresa a un lecho empacado de material vegetal a una presión mayor a la atmosférica. Cuando el vapor de agua se pone en contacto con los tricomas o canales oleíferos de material, los daña y los arrastra. Esto se debe a la suma de presiones de vapor parciales según la ley de Raoult. Los componentes volátiles ellos se establecen y gracias a un equilibrio termodinámico entre el vapor y el material vegetal. Bueno, gracias a esta metodología en general se extraen aceites esenciales de materiales vegetales en que el contenido oleoso se encuentra en estructuras internas y se precisa mayor presión para su extracción, como en algunos casos de los rizomas, las raíces del jengibre, un ejemplo, y las semillas y las hojas secas o fermentadas. Bueno, en nuestro segundo caso, para la destilación por arrastre con agua a vapor, se emplea vapor húmedo originado de agua en ebullición en el mismo recipiente en que se encuentra el material vegetal. Este está suspendido por una malla metálica o un falso fondo apenas por encima del agua. Esta metodología es la que generalmente se aplica para destilar la mayoría de las plantas herbáceas. Y finalmente, en nuestro último caso, tenemos la hidrodestilación. Entonces, esta consiste en que el material vegetal se sumerge directamente dentro del agua a ebullición. Sin embargo, es importante destacar que los aceites esenciales obtenidos por hidrodestilación presentan notas aromáticas más fuertes y los colores más oscuros que los obtenidos a través de otras metodologías, como las anteriores ya mencionadas. Entonces, por lo que se consideran de calidad inferior. De acuerdo a ello, en este último caso se pueden producir hidrólisis de los ésteres y polimerización de los hidrocarburos monoterpénicos acíclicos, generando artefactos. Bueno, y ya para la obtención de los aceites esenciales
materiales por cualquiera de los procesos de strip de destilación a escala de laboratorio, es usual utilizar el llamado sistema Clevenger modificado, el que es el método oficial que figura en la Farmacopea Europea Fitoquímica de Baccharis SP Asteraceae. Entonces este sistema permite obtener información primaria de rendimiento extractivo de aceites, lo que posibilita a su vez modelar a escala de laboratorio los parámetros físico-químicos del proceso de destilación. Por otra parte, viéndolo desde el punto operacional, posibilita la recirculación de agua, denominada covación, por lo que es una ventaja en términos de aprovechamiento de recursos. Sin embargo, se debe considerar que el agua de covación que retorna en el sistema también ejerce su efecto extractivo y puede disolver componentes hidrosolubles. Es por ello que algunos autores sostienen que este es un proceso denominado hidrodifusión o hidroextracción. En cuanto a resultados y discusión, se tomó una gráfica de rendimiento en función de tiempo de la tesis de doctorado evaluada para conocer el procedimiento o la técnica más efectiva en la extracción del aceite esencial de las flores de la planta Baricharis latifolia. En esa gráfica se presentan las curvas de extracción de las diferentes técnicas aplicadas. En cuanto al rendimiento de la obtención del arrastre de vapor con agua, se puede evidenciar en la gráfica que fue mayor que a las otras dos técnicas utilizadas. Teniendo en cuenta la densidad del aceite esencial, que fue de 0.92 gramos sobre mililitro, el rendimiento del arrastre de vapor con agua fue de 1.5 gramos sobre kilogramos, como podemos evidenciar en la gráfica, y en un tiempo de 90 minutos, que pasados a porcentajes, esto es un rendimiento del 0.15%. Y en cuanto a la escala de planta piloto, se evidencia en la gráfica que el rendimiento para arrastre con vapor fue de 1.1 gramos sobre kilogramos, y teniendo en cuenta la densidad del aceite, esto pasado a mililitros sobre kilogramos, pertenece a un porcentaje del 0.11%. Y respecto a la extracción con CO2 en estado supercrítico, se pudo evidenciar que hay un rendimiento del 0.85 gramos sobre kilogramos, que esto también teniendo en cuenta la densidad en porcentaje sería 0.085%, que fue el de menor rendimiento y el de mayor tiempo utilizado. Y según otros estudios analizados en la misma tesis de doctorado, se evidencia también de que el rendimiento obtenido en condiciones dadas se encuentra en el mismo orden de magnitud obteniendo previamente para la misma especie los rendimientos obtenidos en cada técnica aplicada. También cabe recalcar que esto puede variar debido al manejo de las variables como presión y temperatura en el equipamiento manejado a escala piloto. Y en cuanto a conclusiones, tenemos que se obtuvo a escala de laboratorio el de mayor rendimiento. Esto podría ser porque en estas condiciones se consigue un mayor valor de coeficiente de cantidad de vapor por cantidad de material vegetal que en escala piloto. Entonces, por consiguiente, pues hay una mejor distribución del vapor en el lecho de la muestra, lo que finalmente resulta una mayor recuperación del aceite esencial. Otra conclusión que llegamos fue a que la extracción con CO2 en estado supercrítico, el rendimiento fue menor que los correspondientes a los procesos de extracción por arrastre con vapor. Esto es debido a que el proceso es más complejo, porque en este caso no solo se requiere de parámetros de transferencia de masa, sino también de solubilidad. Y como última conclusión, tenemos que los rendimientos obtenidos se ven seriamente afectados por la clase de equipo que se utilice y el manejo de variables como la presión y temperatura. Muchísimas gracias por su prestada atención y esperamos que les haya gustado nuestra evaluación teórica del curso de Química Agroindustrial.